Hola, buenas tardes, bienvenidos a una nueva entrega del podcast de literatura argentina. Pensaba hoy alrededor de una pregunta para conversar con ustedes y es la siguiente. Cuando una persona comienza a escribir, ¿qué género es más amable con la escritora o con el escritor que da sus primeros pasos? ¿La poesía, la novela, la crónica? Teniendo en cuenta que este es un podcast sobre literatura argentina que está enfocado fundamentalmente en tratar de darle una mano o alcanzar consejos a las personas que están empezando a escribir, que quieren hacer una carrera en el oficio de la escritura. Y la idea de este podcast es poder darles herramientas sin cobrarles, ¿no? Porque hoy en la literatura argentina está muy de moda esto de cobrar por todo, cobrar por los cursos, cobrar por las ediciones, cobrar por los consejos, por las enseñanzas. Y antes esto no era así. Antes, como dije en emisiones anteriores del podcast, antes los poetas trabajaban en las fábricas, en los campos, en los cordones industriales, en los ferrocarriles. Ahora los poetas trabajan de cobrarle a la gente que quiere empezar a escribir. Así que la idea de este podcast es un poco ofrecer herramientas gratis, ¿no? Entonces digo, ¿qué género es más amable para la persona que quiere comenzar a escribir? Esa es la pregunta. Y yo diría, después, en un principio pensaba que técnicamente era más fácil o más amable o era un sendero no tan complejo para comenzar la poesía, porque el verso libre, digamos, como estructura narrativa, permite ciertas libertades que en otros géneros no hay, ¿no? O que el verso libre en la poesía permite ciertas licencias para el escritor que en otras, digamos, que en otro tipo de publicaciones no puede uno tomarse esas licencias. Entonces, en la crónica o digamos, en el cuento o en la novela uno no puede tomarse las mismas licencias que que en la poesía de verso libre, ¿no? Entonces, por este motivo, yo pensaba que la poesía de verso libre era como mucho más amable para la persona que quiere empezar a escribir porque, digamos, no es tan estructurada, eh, permite como que uno trabaje sobre la propia cadencia o la musicalidad de su literatura individual, digamos, es una construcción 100% individual, y esto es lo que yo pensé durante mucho tiempo. Ahora, si tuviera que expresar una idea nueva, digamos, a la luz de la experiencia que he colectado en este último tiempo, diría que el género más amable para las personas que recién comienzan a escribir es, diría, novela corta de ciencia ficción. Esto es lo que yo recomendaría a una persona que recién se larga la escritura. Obviamente con instancias previas, no es tirarse desde el vamos a escribir una novela corta, es generar algunas instancias de práctica, digamos, narrativa, como para ablandar, eh, para ablandar las manos, ¿no? Y poder generar cierto flujo constante de información. Entonces haría algunos ejercicios, digamos, empezaría por algunos cuentos o capítulos sueltos, capítulos aislados, y una vez que ya esté como en condiciones de generar eh, un fuerte movimiento en términos de narrativa, como cuando ya pueda consolidar diálogos o construir personajes, o cuando ya tenga 4 o 5 personajes, digamos, después de una serie de ejercicios previos, eh, creo que lo mejor sería una novela corta de ciencia ficción. Y acá está la idea principal. ¿Por qué? Porque algo muy importante para escribir es que uno tiene que estar enamorado del mundo que escribe, ¿no? El mundo que uno crea al escribir tiene que ser un mundo al que siempre tenés ganas de volver. O sea, vos querés terminar de hacer eso que estás haciendo, querés irte del laburo, querés salir de la reunión o querés terminar la cursada en la facu para volver a tu casa y entrar a ese mundo que vos estás creando a través de la literatura, ¿no? Y creo que en la ciencia ficción hay un gran potencial de enamoramiento, porque vos podés crear el mundo que quieras, ¿no? Entonces digo,
es muy importante enamorarse del mundo que uno crea en sus textos. Y entonces a una persona que recién empieza a escribir le diría, crea un mundo al que tengas ganas de volver todos los días para escribir. Y ese género es la ciencia ficción. Y como una persona que recién empieza a escribir no puede abordar una novela larga, le diría ciencia ficción, novela corta, ciencia ficción, cuentos. Así que espero que les sirva mi consejo, que tengan un muy buen día y nos vemos en el próximo episodio de Literatura Argentina.